La boda fue rápida, casi apresurada, como si quisieran terminarla antes de que la culpa se hiciera presente. La niña, apenas de 16 años, se encontraba en un vestido prestado, 2 tallas más grande. Sus padres sonreían nerviosamente mientras el anciano deslizaba un anillo de oro en su dedo tembloroso. La habitación estaba llena de murmullos de felicitaciones, pero su corazón estaba pesado de miedo. Su padre había estado luchando durante meses para encontrar trabajo. Las manos de su madre estaban llenas de callos después de interminables horas limpiando casas. Las deudas los acechaban como nubes de tormenta. Cuando el anciano llegó con su propuesta, vieron una salida, una forma de pagar el alquiler, de poner comida en la mesa. Se dijeron a sí mismos que ella estaría bien. Es rico, la cuidará, había susurrado su madre, como si intentara convencerse. La niña había llorado, suplicado, rogándoles que no hicieran esto. No tenemos opción, había dicho su padre, con la voz quebrada. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, la niña se sentó en la gran mansión del anciano. No se parecía en nada al apartamento pequeño y deteriorado donde había crecido. Las paredes estaban adornadas con pinturas, y los pisos brillaban bajo los candelabros. Pero el lujo se sentía frío, sin vida, como una jaula dorada. Se encerró en el baño y marcó el número de su casa. Sus manos temblaban mientras el teléfono sonaba. La voz de su madre se escuchó, vacilante. «Hola. Mamá, quiero irme a casa», susurró la niña, con la voz quebrada por el peso de sus lágrimas. Hubo silencio al otro lado, el tipo de silencio que se prolonga demasiado y dice demasiado. Luego vino la respuesta de su madre, casi robótica. «Ahora estás en tu casa. Por favor, mamá, no puedo quedarme aquí. Él es viejo, él no es amable. Aprenderás», dijo su madre, con la voz quebradiza. «Hicimos esto por ti, por todos nosotros. Tendrás una vida mejor». «Tengo miedo», sollozó la niña. «Por favor, ven a buscarme». La voz de su madre bajó a un susurro. «No vuelvas a llamar. Solo lo hará más difícil». Y luego la línea se cortó. La niña se dejó caer al suelo, abrazando el teléfono contra su pecho. Sintió un vacío que no podía describir, como si la vida que había conocido hubiera sido borrada en un instante. Los días se convirtieron en semanas. El anciano era controlador, siempre recordándole cuánto había pagado para casarse con ella. No le permitía salir de la casa sin él. Su único consuelo era el jardín, un lugar donde podía escapar, aunque fuera por un rato, entre las flores y el canto de los pájaros. Un día, encontró una vieja puerta oxidada al final del jardín. Conducía a un sendero estrecho a través del bosque. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que esa podría ser su escapatoria. Esa noche, mientras el anciano dormía, empacó lo poco que tenía, algo de ropa, una foto de su familia y un pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos. Se deslizó por la puerta y corrió. El bosque estaba oscuro, y cada sonido la hacía saltar. Pero siguió adelante, impulsada por la esperanza de la libertad. No sabía a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que la prisión en la que había sido vendida. Horas después, salió del bosque a un camino. Un amable camionero se detuvo y le ofreció un aventón. No hizo muchas preguntas, percibiendo su miedo. La dejó en un pueblo cercano, donde encontró un refugio para mujeres que escapaban de situaciones abusivas. Pasaron años para que la niña reconstruyera su vida. Aprendió a valerse por sí misma, a encontrar fuerza en sus cicatrices. Nunca volvió a hablar con sus padres. Su traición había sido demasiado profunda, pero encontró una nueva familia entre las mujeres del refugio. Le enseñaron a soñar de nuevo, a creer en un futuro donde pudiera elegir su propio camino. Y un día, estando en su pequeño apartamento, rodeada de libros y arte que había recolectado, se dio cuenta de que finalmente estaba en casa. Habían pasado años, pero la niña, ahora una mujer, finalmente se había encontrado a sí misma. Las cicatrices seguían ahí, grabadas profundamente en su ser, pero ya no la controlaban. Se había transformado de formas que no podía haber imaginado durante esas noches solitarias en la mansión del anciano. Todavía podía sentir el peso del anillo de oro en su dedo, como había quemado su piel como un recordatorio constante de su cautiverio. Pero ahora, en este momento, era como si ese tiempo perteneciera a una vida completamente distinta. Su pequeño apartamento, lleno del desorden de libros y muebles viejos, se sentía como un santuario en comparación con la mansión prístina y vacía que una vez habitó. Había aprendido a confiar en sí misma nuevamente, a mantenerse firme incluso cuando los recuerdos de esa primera noche en la mansión amenazaban con abrumarla. Ya no se sentía débil. Ya no se sentía una prisionera de su pasado. Incluso había aprendido a perdonarse. Durante años había cargado con la culpa, preguntándose si podría haber hecho algo diferente, si podría haber luchado más, hablado más fuerte. Pero luego se dio cuenta de que la niña que había sido vendida en matrimonio no era un fracaso, era una sobreviviente. Había luchado con cada onza de fuerza en su cuerpo, y ahora, era libre.
Sin embargo, todavía había momentos de silencio en los que el dolor volvía, sin ser invitado. Momentos en los que pensaba en sus padres. Ellos seguían allí, en algún lugar, viviendo sus vidas. No sabía cómo lucían ahora, cómo habían cambiado en los años que habían pasado. Pero había una parte de ella que no podía dejar de esperar que hubieran lamentado su decisión, que hubieran visto las consecuencias de lo que le hicieron. No los culpaba tanto como lo había hecho cuando era más joven, ahora sabía que habían tomado esas decisiones por desesperación, por su propio sufrimiento. Pero eso no significaba que pudiera regresar a la vida que intentaron imponerle. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, se sentó en la pequeña mesa de su cocina, mirando la foto descolorida de su familia. Sus dedos trazaron los bordes del rostro de su madre, un rostro que una vez estuvo lleno de esperanza pero que desde entonces se había convertido en un símbolo de traición. Pensó en llamar, en escuchar la voz de su madre una vez más. Lo había intentado una vez, meses atrás, solo para ver si quedaba algo entre ellas. Pero la conversación había sido breve y vacía, como si la distancia entre ellas se hubiera vuelto demasiado grande para cruzar. La mujer suspiró y colocó la foto de nuevo sobre la mesa. Se dio cuenta, con una claridad tranquila, de que no había vuelta atrás. La niña que había suplicado por libertad había sido silenciada, pero la mujer que estaba frente a ella ahora ya no tenía miedo de hablar su verdad. Había aprendido a crear su propia familia, una basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Las mujeres que conoció en el refugio, las amigas que hizo, se habían convertido en las hermanas que nunca supo que necesitaba. Le enseñaron lo que significaba ser amada, ser valorada, y estuvieron allí para ella de maneras en que sus padres nunca lo estuvieron. Esa noche, después de terminar su trabajo en un nuevo diseño para una organización benéfica local, fue a su dormitorio y sacó la pequeña caja que guardaba escondida al fondo de su armario. Dentro estaba el anillo de oro, el que una vez fue símbolo de su sumisión. Lo había guardado todos esos años, incapaz de deshacerse de él, incapaz de librarse completamente de ese capítulo. Pero ahora, mientras lo miraba, sintió una extraña sensación de paz. Ya no tenía poder sobre ella. Con un último suspiro, abrió la ventana, sus ojos captando las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Tomó el anillo en su mano, lo sostuvo por un momento y luego lo dejó caer en la noche. Hizo un leve sonido al golpear el suelo, un sonido pequeño pero definitivo, como el cierre de una puerta que nunca volvería a abrirse. Por primera vez en años, la mujer sonrió. Era libre, libre del pasado, libre de las mentiras, libre del miedo. Y con esa libertad vino algo que había pensado perdido por mucho tiempo: esperanza. Esperanza por el futuro que crearía, esperanza por la vida que construiría, y esperanza de que, algún día, encontraría el valor para perdonar, aunque solo fuera por ella misma. Pero por ahora, ella era suficiente. Estaba completa. Y esto, se dio cuenta, era su hogar.